esa guapísima de Julio. No, quita eso ya. Venga, se vaya a borra eso, ya lo borra eso. Es lo mismo, pero se hizo santa. Es súper bonito.
¿Y cuándo pasa el palio? yo la he perdido de vista. Yo la he cogido ya en la entrevista. Sí. Lo que pasa es que se recrean mucho las huertas y en la calle ya las bocas no. A partir casi que del teatro eso.
Vaya. A Bárbara el Mira qué penitente, mira. Bueno, la comemos con papas. ¿Tiene maíz? No, a mí no, es que el paso no lo han parado. Pero tú eres de la esperanza. ¿Tienes pasión para el
Mañana buen día, ¿verdad? Mañana es día del ludópata 2.0. Mañana buen día. A ver, nos paga, ¿no? Yo no voy porque no me toca. Si no vas, sí que no te toca. Sí, hombre, sí. Me toca a mí. Para mí no toca, pero me toca como 3 cubatas de ron ahí Por 5 pavos, claro, ¿eh? 5 pavos la copa. Y cuando sobre me pongo ya modo ruleta. Qué bueno, qué bueno. Ha entrado. Pensaba que le he molestado.
ya. Venga la otra gente. Está gasta. Llegaba 5 o 6 horas más tarde. Yo llegaba 10 minutitos. La mañana, pues yo no me la gana, porque tomar la mañana, no me la dejamos.
Cuánto